¿Ya se ha parado a pensar que algunas de las frases evangélicas más reconfortantes que citamos todos los días podrían carecer de credenciales bíblicas? En este estudio bíblico profundo y necesario, Elías Verísimo, un estudioso de la fe, nos invita a una desintoxicación teológica urgente. Prepárese para confrontar los clichés cristianos que se han infiltrado en la cultura de la Iglesia y descubrir la verdadera verdad bíblica que transforma. Con frecuencia, confundimos eslóganes superficiales con la palabra de Dios. Vamos a desmantelar máximas populares como Dios ayuda a quien se ayuda, exponiéndola como una idea que traiciona la esencia de la gracia de Dios. Descubrirá que el Evangelio no trata de la autosuperación o del mérito, sino de la intervención divina exactamente cuando estamos débiles, impotentes y paralizados. La fe se recibe, y no se conquista por el esfuerzo propio. La reflexión no se detiene aquí. Elías Verísimo desafía la forma en que usamos frases como odia al pecado, ama al pecador, alertando contra la transformación de la verdad en un arma de juicio. Nos recuerda que la compasión de Cristo siempre precede a la corrección. También examinaremos el origen de frases sobre pureza y santidad que, aunque populares, desvían el foco de la rendición y humildad del corazón. Pero quizás el punto más crucial sea la manera en que lidiamos con el sufrimiento cristiano. ¿Confía usted en el proverbio persa esto también pasará o en la promesa de una presencia inquebrantable de Dios dentro de la prueba? Y la frase más peligrosa de todas, Dios no le dará más de lo que puede soportar. El guión refuta esta idea, mostrando que Dios, de hecho, permite que usted llegue al límite de sus fuerzas. ¿Por qué? Para que su confianza se desplace de la autosuficiencia a la dependencia total en Él, glorificándole en su debilidad. Deje de citar rimas vacías y empiece a vivir lo que es bíblicamente sólido. No se conforme con lo que suena cristiano, busque lo que está profundamente enraizado en Cristo. Véalo ahora y embárquese en esta jornada de reevaluación de los pilares de su creencia. Solo la verdad, y no el cliché, posee el poder de transformar su corazón de dentro hacia afuera. Suscríbase al canal para más estudios bíblicos profundos. Active las notificaciones para no perderse el próximo video. Existe un consuelo peculiar en las frases que repetimos. Son como anclas verbales, pequeños mantras que nos dan la ilusión de control y seguridad en medio del caos de la vida. Son los eslóganes de la fe que aprendemos en la infancia, escuchamos en los cultos y compartimos en las redes sociales. Suenan tan bien, tan cargados de optimismo y esperanza, que rara vez nos paramos a cuestionar su origen. Pero, ¿y si el consuelo que usted busca fuera, en realidad, un camuflaje para la verdad? ¿Y si las máximas más populares del cristianismo moderno carecieran de credenciales bíblicas, sino que tuvieran sus raíces en proverbios populares o filosofías seculares? Este es un llamado a la desintoxicación teológica, un viaje espiritual y reflexivo que exige coraje. Coraje para confrontar lo que es cómodo y abrazar lo que es eternamente sólido. Se le ha enseñado que Dios solo ayuda a aquellos que se esfuerzan, que la gracia es un premio para los autosuperados. Pero, ¿no invierte el Evangelio esa lógica? ¿No es precisamente en nuestra debilidad, en nuestra impotencia y parálisis, que la intervención divina se manifiesta de forma más gloriosa? ¿Está su fe basada en citas de Benjamin Franklin y proverbios persas, o en la palabra viva y transformadora? Vamos a cuestionar el uso de frases que transforman la compasión en juicio y la pureza en una cuestión de apariencia externa. Hemos sido condicionados a creer que la limpieza exterior es lo que más se acerca a la santidad, pero lo que Dios realmente busca es la rendición y la humildad de un corazón quebrantado, no el brillo superficial. ¿Y qué decir del sufrimiento? Nos aferramos a la promesa de que esto también pasará, esperando que el dolor simplemente desaparezca. Pero la palabra ofrece algo mucho más profundo que la promesa de alivio, ofrece la presencia inquebrantable de Dios dentro de la prueba. Prepárese para confrontar la idea de que Dios nunca le dará un peso mayor del que pueda soportar. En realidad, Él frecuentemente permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas, no para castigarnos, sino para obligarnos a desplazar nuestra confianza de la autosuficiencia a la dependencia total en Él. Es en el agotamiento donde su gloria se hace visible. Es tiempo de dejar de citar rimas vacías y empezar a vivir lo que es bíblicamente sólido. No se conforme con lo que solo suena espiritual. La verdad transformadora exige más que clichés, exige la rendición profunda a lo que está enraizado en Cristo. La jornada de desintoxicación teológica comienza en el punto más sensible de nuestra cultura del rendimiento, la autosuficiencia. Hemos sido condicionados a creer que la fe es una escalera, donde cada peldaño de esfuerzo personal nos acerca un poco más a la mano extendida de Dios. Y el mantra que sostiene esa ilusión es la máxima secularizada: Dios ayuda a quien se ayuda. Esta frase, cargada de un atractivo a la moralidad y a la ética del trabajo, no es un versículo bíblico.
Es, en su origen más popular, una cita de Benjamin Franklin, un pilar de la filosofía ilustrada y del pragmatismo americano. Cuando la insertamos en el cuerpo de la fe cristiana, transformamos el Evangelio en un manual de autoayuda espiritual. El Dios que se revela en las Escrituras, sin embargo, no es un socio de negocios que exige su capital inicial de esfuerzo para luego doblar la inversión. El Dios de la Biblia no busca a los autosuperados, Él busca a los quebrantados. Si la ayuda divina dependiera de nuestra capacidad de ayudarnos, la cruz sería un espectáculo innecesario. El Evangelio no trata de nuestra fuerza, sino de nuestra debilidad. La verdad transformadora reside en el reconocimiento de que, espiritualmente, estamos paralizados. No tenemos la capacidad intrínseca de elevarnos, de limpiarnos lo suficiente o de merecer la intervención. Por eso la gracia es gracia, se recibe, y no se conquista. Cuando el apóstol Pablo clamó a Dios para que le quitara su aguijón en la carne, la respuesta que recibió no fue un incentivo para esforzarse más, sino una declaración radical de dependencia: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corinthians 12:9. Note la inversión completa de la lógica humana. El poder de Dios no se manifiesta cuando estamos en la cima de nuestra actuación, sino cuando llegamos al límite de nuestra impotencia. La adhesión al cliché Dios ayuda a quien se ayuda traiciona la esencia del sacrificio de Cristo, pues implica que la obra redentora en la cruz fue incompleta, necesitando un suplemento de nuestro mérito. Esto nos coloca de nuevo bajo el yugo de la ley, donde la salvación se convierte en una carrera meritocrática que jamás podremos ganar. La liberación viene cuando entendemos que Dios intervino justamente cuando éramos incapaces de ayudarnos. Romanos 5:6 nos recuerda que Cristo murió por los impíos, cuando aún éramos débiles. Él no esperó a que nos volviéramos fuertes o dignos, Él actuó en nuestra total incapacidad. Por lo tanto, la desintoxicación teológica exige que dejemos de medir nuestra fe por la regla del esfuerzo propio. La verdadera fe es un acto de rendición, no de autoexaltación. Es un reconocimiento de que lo único que podemos ofrecer a Dios es nuestra necesidad. La gracia es el antídoto para la autosuficiencia. Nos invita a descansar, a dejar de luchar para probar nuestro valor y a simplemente recibir lo que ya ha sido provisto. La oración que emerge de este entendimiento no es la de un atleta espiritual que exige un premio, sino la de un hijo que se lanza a los brazos del Padre, sabiendo que su seguridad no reside en la fuerza de su abrazo, sino en la fidelidad de aquel que lo sostiene. Si ha vivido bajo el peso de tener que ayudarse primero para ser digno de la ayuda divina, es tiempo de liberarse de esa carga. La invitación del Evangelio es para que venga exactamente como está, débil, imperfecto y sin mérito. La intervención de Dios es un don, no una recompensa. Se manifiesta no en su capacidad de hacer, sino en su disposición de creer. Abrace su debilidad. Es en ella donde el poder de Cristo encuentra espacio para operar. La gloria de Dios se revela de manera más brillante cuando la luz de Él brilla a través de las grietas de nuestra humanidad quebrantada. No intente más ser el héroe de su propia historia de fe. Permita que Él sea el Salvador, y descubra la paz que trasciende todo esfuerzo humano. La gracia es el punto de partida, el medio y el destino final. Es la única credencial que importa, y no depende de lo que usted hace, sino de lo que Él ya ha hecho. Es a partir de esta fundación de gracia recibida, y no de mérito conquistado, que podemos avanzar para confrontar los próximos clichés que oscurecen la pureza de la verdad bíblica. Si la gracia nos enseña que no podemos ayudarnos, también nos instruye sobre cómo debemos relacionarnos con aquellos que, como nosotros, son intrínsecamente débiles y defectuosos. Es en este punto de intersección entre la gracia recibida y la gracia extendida donde encontramos el próximo cliché peligroso que, aunque cargado de buena intención, distorsiona la prioridad de Cristo: odia el pecado, ama al pecador. Esta máxima, a pesar de su aparente precisión teológica y equilibrio moral, es frecuentemente utilizada en la cultura cristiana como una contraseña para el distanciamiento y, peor aún, para el juicio. Permite que el individuo se posicione en un pedestal de pureza, distanciándose emocionalmente de la persona mientras ataca verbalmente su error. El peligro no reside en la lógica de la separación entre el acto y el agente, sino en la aplicación práctica que traiciona el método de Jesús. Cuando Cristo encontraba pecadores, Él no empezaba con una declaración de odio al error, sino con un acto de amor, aceptación e inclusión que desarmaba la defensa. Piense en la mujer sorprendida en adulterio, tal como se narra en Juan, capítulo 8. Los acusadores vinieron armados con la ley, listos para ejecutar el juicio. Cristo, sin embargo, vino con la compasión que se inclinó para escribir en la tierra, protegiendo a la vulnerable de la violencia legalista. La corrección de Jesús, vete y no peques más, solo vino después de que él hubiera establecido su autoridad compasiva y dispersado a los jueces.
La compasión de Cristo siempre precede a la corrección. Cuando invertimos este orden, transformamos la verdad en un arma de condenación, y no en un bálsamo de restauración. El amor, según la descripción atemporal de Pablo en 1 Corintios 13, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Sin embargo, el amor es paciente, bondadoso y no se comporta de manera inconveniente. Nuestro foco, por lo tanto, no debe estar en odiar el pecado ajeno con una vigilancia farisaica, sino en lamentar la condición humana que nos aprisiona a todos, y en extender el puente de la gracia que se nos ha ofrecido. La verdadera misión no es juzgar la suciedad del prójimo, sino señalar la fuente de purificación. Esa tendencia a enfocarse en lo externo, ya sea en el error ajeno o en nuestra propia actuación, nos lleva directamente al próximo eslogan que confunde la moralidad externa con la santidad genuina: la limpieza es la virtud más cercana a la santidad. Esta cita, atribuida al teólogo John Wesley, aunque promueve el orden, la disciplina y la higiene personal, jamás puede ser equiparada a la santidad bíblica. La santidad no es una cuestión de brillo exterior, de tener la casa impecable, el armario modesto o la vida social perfectamente organizada. Si fuera así, el fariseo, con sus vestiduras lavadas y rituales meticulosos, sería el modelo de piedad. Jesús confrontó esa superficialidad repetidamente, condenando a aquellos que limpiaban el exterior del vaso y del plato, pero dejaban el interior lleno de robo e intemperancia, como está registrado en Mateo 23, 25-26. La preocupación de Dios no está en la ausencia de polvo visible o en la perfección de su agenda, sino en la rendición y humildad del corazón. La verdadera santidad es un proceso interno de separación para Dios, que se manifiesta en amor práctico, justicia y misericordia. Se forja en la humildad, no en la ostentación de una vida perfectamente pulida. El Evangelio nos recuerda que somos santificados, en primer lugar, por el sacrificio de Cristo, conforme a Hebreos 10:10, y no por nuestra capacidad de mantener una fachada de pureza externa. El esfuerzo por ser limpio puede degenerar fácilmente en legalismo, donde medimos nuestro valor y el valor de los demás por la conformidad con estándares humanos y no por la transformación del espíritu. La santidad que Dios busca es la que se inclina en arrepentimiento, la que reconoce la propia suciedad interior y clama por la purificación que solo el Espíritu puede ofrecer. Es la santidad que se manifiesta en un espíritu quebrantado y contrito, que Dios, como afirma el Salmo 51:17, jamás desprecia. La desintoxicación teológica exige que dejemos de buscar la aprobación en rituales externos o en la perfección de nuestra apariencia. Somos llamados a volvernos a la obra profunda y transformadora que solo ocurre en el lugar secreto del corazón. La verdadera fe no es un barniz que cubre la imperfección, sino una cirugía espiritual que expone la necesidad de cura. Es un llamado a ser auténticos en nuestra lucha y humildes en nuestra dependencia. La pureza que agrada a Dios es la pureza de intención, la sinceridad de quien se entrega, sabiendo que la verdadera limpieza viene de dentro hacia afuera, a través de la obra redentora y santificadora de Cristo. Debemos buscar la santidad que es fruto del Espíritu, y no la limpieza que es solo un producto del esfuerzo humano y de la vanidad. Es tiempo de dejar de limpiar el exterior y permitir que Dios purifique el interior. Esa búsqueda de una pureza que es solo cosmética nos desvía de la realidad inevitable del dolor y del sufrimiento. Y es en ese punto de fragilidad humana donde encontramos el próximo consuelo vacío, el proverbio persa que se ha convertido en un mantra cristiano: esto también pasará. Aunque la idea de que el dolor es temporal pueda ofrecer un alivio momentáneo, es insuficiente y, a menudo, traiciona la profundidad de la experiencia de fe. La palabra de Dios no nos ofrece la garantía superficial de que la tribulación simplemente desaparecerá, como una nube pasajera. En su lugar, nos ofrece algo infinitamente más robusto y transformador: la presencia inquebrantable de Dios dentro de la prueba. El Evangelio no promete una vida sin valles de sombra, promete que, al atravesar esos valles, no estaremos solos. El profeta Isaías nos recuerda: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Perciba la diferencia crucial: la promesa no es la remoción del agua o del fuego, sino la presencia fiel en medio de ellos. El consuelo bíblico no es la promesa de un fin rápido para el sufrimiento, sino la certeza de que el sufrimiento, cuando se vive en Cristo, produce perseverancia, carácter y esperanza. Romanos 5:3-5. El dolor no es solo algo a ser superado, es un crisol donde la fe es refinada. Y es justamente en el auge de ese crisol donde somos confrontados con la más peligrosa de las frases de autoayuda espiritual: Dios no le dará más de lo que puede soportar. Este cliché, frecuentemente citado fuera de contexto,
distorsiona la verdad bíblica e impone un peso de autosuficiencia sobre los hombros del creyente. La Escritura, en realidad, hace lo opuesto. Nos lleva intencionalmente al límite de nuestras fuerzas, no para castigarnos, sino para obligarnos a abandonar la autoconfianza y a lanzarnos totalmente en la dependencia de Él. Si Dios solo nos diera lo que podemos soportar, no le necesitaríamos. La gloria de Dios se manifiesta precisamente cuando llegamos al punto de ruptura, cuando nuestra capacidad humana se agota y somos forzados a clamar, «Yo no aguanto más». Fue en ese lugar de debilidad extrema que el apóstol Pablo escuchó la voz del Señor, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. El poder de Dios no se manifiesta en nuestra fuerza, sino en nuestra debilidad rendida. Él permite que el peso sea insoportable para que la confianza se desplace de nuestra capacidad de resistir a su capacidad de sostener. La verdad es que Él nos da mucho más de lo que podemos soportar solos, garantizando que la victoria sea siempre suya y la gloria, solo suya. Finalmente, somos llamados a reevaluar la invitación a la rendición, encapsulada en la frase «entréguese a Dios». Aunque suene como el ápice de la piedad, la pasividad que muchas veces acompaña a esa frase puede ser igualmente engañosa. La rendición bíblica no es una invitación al ocio espiritual, donde nos cruzamos de brazos y esperamos que Dios haga todo el trabajo. La fe que transforma es una asociación activa, donde la rendición de la voluntad es seguida por la obediencia radical. Entregarse a Dios es, en realidad, un llamado al trabajo arduo de la fe. Es someter nuestra voluntad y, a continuación, actuar de acuerdo con su palabra, con diligencia y responsabilidad. Es el llamado a ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12, sabiendo que es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. La verdadera entrega exige que dejemos de buscar la facilidad del cliché y abracemos la dificultad de la verdad. Exige que dejemos de citar rimas reconfortantes y empecemos a vivir lo que es bíblicamente sólido. La jornada de desintoxicación teológica llega a su clímax en este momento de decisión. Usted ha sido desafiado a desmantelar los pilares falsos de una fe basada en eslóganes superficiales. Ha descubierto que Dios no ayuda a quien se ayuda, sino que socorre al impotente, que la compasión precede al juicio, que la santidad es interna, no externa, que la presencia de Dios es más valiosa que el fin del dolor, y que Él nos lleva al límite para que su fuerza se manifieste en nuestra debilidad. La invitación final es un llamado a la autenticidad radical. No se conforme con lo que suena cristiano, busque lo que está profundamente enraizado en Cristo. Abandone la teología del consuelo fácil y abrace la teología de la cruz, que es paradójica, exigente y, sobre todo, transformadora. Solamente la verdad de las Escrituras, y no el cliché popular, posee el poder de reestructurar su corazón de dentro hacia afuera. Que su fe, a partir de hoy, sea edificada no sobre la arena movediza de proverbios humanos, sino sobre la roca inquebrantable de la palabra de Dios. La desintoxicación está completa. La verdad permanece. Vivala. Para continuar la desintoxicación de la fe, dé un me gusta al video y suscríbase al canal.